Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Espero que estén teniendo un día fenomenal. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, que ha generado ríos de tinta digital y que ha mantenido a miles, incluso millones, de fans al borde de sus asientos: la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, vamos a hablar de ellos, pero no de la manera en que quizás lo han hecho antes. No nos vamos a conformar con los rumores, las especulaciones o los titulares sensacionalistas. Hoy vamos a intentar desentrañar la verdad, lo que realmente sucedió entre ellos, y si existe la posibilidad de una reinvención de su relación. Prepárense porque esto se va a poner interesante. Antes de que empecemos, quiero recordarles, como siempre, que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Subo contenido regularmente sobre temas que sé que les encantan, desde el mundo del espectáculo turco hasta análisis de series y, por supuesto, todo lo relacionado con nuestras queridas celebridades. Así que no se lo pierdan. Ahora sí, vamos al lío. La historia de Can y Demet es, como mínimo, fascinante. Dos jóvenes talentosos con una química innegable, que saltaron a la fama mundial gracias a una telenovela que rompió récords, *Erkencicus* o *Pájaro Soñador*, como la conocimos en Latinoamérica. La serie fue un boom, un fenómeno global. La historia de Sanem y Can, sus personajes, enamoró a personas de todas las edades y de todas partes del mundo. Y claro, como suele suceder en estos casos, la línea entre la ficción y la realidad comenzó a difuminarse. La química entre Can y Demet era palpable. Se notaba en cada escena, en cada mirada, en cada gesto. Era imposible no preguntarse si lo que veíamos en pantalla era solo actuación o si había algo más, algo real, entre ellos. Y los rumores, por supuesto, no tardaron en aparecer. Se les veía juntos fuera del set, compartiendo momentos, riendo, disfrutando de la compañía del otro. Los fans estaban eufóricos. Había nacido una nueva pareja. O al menos, eso era lo que todos querían creer. Pero la verdad es que la relación entre Can y Demet, al menos públicamente, siempre fue un misterio. Ellos nunca confirmaron ni negaron los rumores. Jugaron al despiste alimentando la fantasía de los fans, pero sin dar nunca el paso definitivo. Y eso, claro, generó aún más especulación. Recordaremos esa época con la invasión de fotos y vídeos robados, donde se les veía cómplices, riendo en cenas con el equipo de producción, o incluso, esa famosa foto donde Can le acaricia el pelo a Demet durante una pausa en la grabación. Eran momentos que se volvían virales en segundos, alimentando el shippeo entre los fans. La presión mediática era inmensa. Cada uno de sus movimientos era analizado al milímetro, cada declaración era interpretada como una posible confirmación o negación de su romance. Era un verdadero torbellino. Y en medio de todo ese caos, Can y Demet, con una profesionalidad admirable, seguían cumpliendo con sus compromisos laborales, intentando mantener su vida privada lo más alejada posible del ojo público. Después del éxito arrollador de *Erkencicus*, Can y Demet tomaron caminos separados. Can decidió probar suerte en Italia, donde rápidamente se convirtió en una estrella. Demet, por su parte, continuó trabajando en Turquía, protagonizando nuevas series y consolidando su carrera como una de las actrices más queridas del país. Este cambio de rumbo profesional fue interpretado por muchos como una forma de distanciarse, de evitar la presión mediática y de construir sus propias identidades fuera del fenómeno *Erkencicus*. Y aquí es donde las cosas se pusieron aún más complicadas. Con la distancia y la falta de contacto público, los rumores de un posible romance se fueron apagando. Pero la llama de la esperanza nunca se extinguió por completo. Los fans, fieles a su amor por la pareja, seguían creyendo que algún día, Can y Demet volverían a estar juntos. Se crearon incluso grupos de fans dedicados exclusivamente a analizar cada una de sus publicaciones en redes sociales, buscando señales, mensajes ocultos o cualquier indicio que pudiera confirmar su esperanza. Era una verdadera obsesión. Pero la realidad, como suele suceder, fue mucho más compleja. Mientras Can triunfaba en Italia, Demet encontró el amor en brazos de otro hombre, el también actor y cantante Oğuzhan Koç. Su relación fue pública, oficial. Se les veía felices, enamorados. Y finalmente se casaron en una boda de ensueño que paralizó Turquía.
Un evento fastuoso con cientos de invitados, que fue retransmitido en directo por la televisión turca. Demet lucía radiante, feliz, enamorada. Era el cuento de hadas que muchos habían soñado para ella, aunque no fuera con el príncipe que ellos esperaban. Para muchos fans, la boda de Demet fue un golpe duro, un jarro de agua fría. Era la confirmación de que la historia de amor con Can había quedado en el pasado. Algunos se sintieron traicionados, decepcionados. Otros, en cambio, aceptaron la realidad y le desearon lo mejor a Demet en su nueva etapa. Pero como les dije al principio, hoy vamos a intentar desentrañar la verdad. Y la verdad es que las relaciones humanas son complejas, impredecibles. Y lo que vemos en las redes sociales o en los medios de comunicación no siempre refleja la realidad. La relación entre Demet y Oğuzhan, lamentablemente, no duró para siempre. Después de poco más de un año de matrimonio, la pareja anunció su divorcio. La noticia sorprendió a muchos, pero también reavivó la esperanza en algunos fans que seguían soñando con un reencuentro entre Can y Demet. El anuncio del divorcio fue breve e escueto, dejando más preguntas que respuestas. Los rumores sobre las posibles causas del divorcio no tardaron en aparecer, desde infidelidades hasta incompatibilidad de caracteres. Pero lo cierto es que la pareja nunca dio explicaciones públicas sobre lo que realmente sucedió. Y aquí es donde llegamos al punto clave de este vídeo: existe la posibilidad de una reinvención de la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. La respuesta, como siempre, no es sencilla. Es un tema que requiere un análisis profundo, teniendo en cuenta todos los factores que han influido en la vida de ambos desde que protagonizaron *Erkencikus*. Por un lado, tenemos el factor tiempo y distancia. Han pasado años desde que Can y Demet trabajaron juntos en *Erkencikus*. Ambos han madurado, han cambiado, han vivido experiencias diferentes. Es posible que ya no sean las mismas personas que se enamoraron, o que se rumoreó que se enamoraron, en el set de la serie. La vida les ha puesto a prueba, les ha enseñado lecciones importantes. Es natural que hayan evolucionado como personas y que sus prioridades hayan cambiado. Por otro lado, tenemos el factor relaciones pasadas. Demet ha estado casada y divorciada. Can ha tenido otras relaciones, algunas más públicas que otras. Todas estas experiencias, sin duda, han influido en su forma de ver el amor y las relaciones. El divorcio de Demet, en particular, es un factor importante a tener en cuenta. Una experiencia tan dolorosa puede cambiar la perspectiva de una persona sobre el amor y el compromiso. Pero a pesar de todo esto, la química entre Can y Demet sigue siendo innegable. Lo hemos visto en sus interacciones públicas, en sus entrevistas, en sus miradas. Hay algo especial entre ellos, una conexión que trasciende el tiempo y la distancia. Quizás sea simplemente una amistad profunda, un cariño sincero que se ha mantenido a lo largo de los años. O quizás sea algo más, algo que aún no han explorado por completo. Además, ambos son personas muy profesionales y respetuosas. Siempre han hablado bien el uno del otro, incluso después de haber tomado caminos separados. Esto demuestra que al menos existe un respeto mutuo y una buena relación. En un mundo donde las rupturas suelen ser públicas y llenas de rencor, la actitud de Can y Demet es digna de admiración. Entonces, ¿qué podemos esperar en el futuro? Es difícil decirlo con certeza. Pero creo que la posibilidad de una reinvención de su relación existe. No necesariamente en el sentido romántico, aunque eso tampoco está descartado. Pero sí en el sentido de una amistad, de una colaboración profesional, de un reencuentro que nos permita volver a disfrutar de su talento y de su química en pantalla. Imaginen por un momento a Can y Demet protagonizando una nueva serie o película. Sería un éxito arrollador, sin duda. Los fans de todo el mundo estarían eufóricos. Y quién sabe, quizás esa colaboración profesional podría reavivar la llama del amor. Un proyecto que les permita reencontrarse, redescubrirse y ver si aún existe esa chispa que los unió en el pasado. Pero incluso si no sucede, creo que es importante recordar que la relación entre Can y Demet es mucho más que un simple rumor o una fantasía de los fans. Es la historia de dos personas talentosas que se encontraron en un momento clave de sus vidas y que crearon algo mágico juntos. Y eso, nadie se lo puede quitar. Su legado como Sanemi Can en *Erkencikus* permanecerá para siempre en la memoria de los fans. En resumen, la verdad sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir es compleja y llena de matices.
No sabemos con certeza qué sucedió entre ellos en el pasado, ni qué les depara el futuro. Pero sí sabemos que hay una conexión especial entre ellos, una química innegable y un respeto mutuo. Y eso en sí mismo es algo valioso. La posibilidad de una reinvención existe, ya sea en el ámbito romántico o profesional. Solo el tiempo dirá qué sucederá. Pero mientras tanto podemos seguir disfrutando de su talento y soñando con un reencuentro que nos permita volver a vibrar con su magia. Pensando en esa posible colaboración profesional, me imagino un guión que explore la madurez de sus personajes, que refleje los cambios que han experimentado en sus vidas. Una historia que hable del amor, del desamor, de las segundas oportunidades y de la importancia de la amistad. Un proyecto que les permita mostrar su talento actoral en su máxima expresión y que conecte con el público a un nivel emocional profundo. Y ahora, para finalizar este vídeo, quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta aquí. Espero que les haya gustado este análisis en profundidad de la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que existe la posibilidad de un reencuentro entre ellos? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus pensamientos conmigo. Me encanta leerlos. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. **bonus **. Para añadir un poco más de contexto, podemos hablar sobre el impacto que tienen las redes sociales en este tipo de relaciones. La exposición constante, la presión de los fans, los comentarios negativos, todo esto puede afectar la dinámica de una relación, especialmente si se trata de personas públicas. Can y Demet sin duda han tenido que lidiar con esta presión desde el principio. También podemos mencionar otros ejemplos de parejas de telenovelas que han traspasado la pantalla y han tenido relaciones en la vida real, algunas exitosas y otras no tanto. Esto nos ayuda a entender que la química en pantalla no siempre se traduce en una relación duradera fuera del set. Y por último, podemos reflexionar sobre la importancia de respetar la privacidad de las celebridades. A menudo nos dejamos llevar por la curiosidad y el deseo de saberlo todo sobre sus vidas, pero debemos recordar que son personas como nosotros, con sentimientos y emociones. Merecen que respetemos su intimidad y que no les presionemos para que revelen detalles sobre su vida personal que no quieren compartir.